Hola, bienvenidos a mi canal Inversores Tour. En este vídeo voy a hacer un nuevo repaso a mi radar de empresas. Ya estamos en el mes de mayo y ahora ya toca pues, hacer un nuevo repaso para ver qué empresas pueden estar interesantes según los indicadores que nos indican los radares de empresas que tenemos cada uno. En este caso voy a compartir el mío y voy a ir indicando comentarios sobre los sectores y empresas en particular que yo veo interesantes o qué es lo que estoy yo, a mi parecer, viendo interesante en este momento. Como siempre, antes de empezar, el disclaimer habitual. ¡Comenzamos! Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos en mi radar. Antes de comenzar, quiero recordaros que voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace al mismo para que podáis descargarlos y una vez descargado, pues poder hacer las modificaciones pertinentes que veáis oportunas para ir ajustando un poco vuestros radares en particular. Así que bueno, yo creo que es una herramienta interesante que cada uno deberíamos de tener un radar propio, ir añadiendo así empresas que nos resultan interesantes y poder hacer un seguimiento más exhaustivo, digamos mes a mes o incluso cada trimestre. No hace falta tampoco que sea tan exhaustivo. Una vez que veamos que una empresa se pone interesante, pues enseguida la vamos a ver por nuestros radares. Así que bueno, os animo a descargar y probar a hacer vuestros propios radares como el que tengo yo aquí creado. Vamos a empezar en el sector de consumo defensivo. Aquí en consumo defensivo, como veis, siempre también las tengo ordenadas por regiones. Las primeras que tengo son en la región de España. Y aquí, pues, tanto Viscofan como Eurofoods no nos están dando señal de entrada por cotización. Así que son empresas muy importantes. Incluso Viscofan corrigió un poco ahora últimamente, pero aún así no se acerca al nivel de la media móvil de las 1000 sesiones. Entonces, aunque sí que es verdad que ha corregido, no se acerca todavía a lo que mínimo que le pedía, que es esos 58 de cotización. Eurofoods pues ha tenido un buen año y está pues cotizando, si no en máximos históricos, cerca de ellos. Entonces por eso no me parecen interesantes a día de hoy, pero no dejan de ser empresas muy interesantes para tener en cartera. Luego en Reino Unido pues nos pasa un poco lo mismo con Unilever, que está pues por encima de la media móvil, y también tenemos aquí British American Tobacco, que también está por encima de la media móvil. Son empresas interesantes, defensivas, pero en toda sospecha de recesión y así crisis económica, el sector defensivo se suele comportar bastante bien y por eso es difícil encontrar oportunidades en este sector. Aquí en el Reino Unido la primera que vamos a encontrar es Diageo, porque ya venimos de meses anteriores que venía muy castigada. De hecho no termina de remontar y actualmente está pues más o menos como en meses anteriores que la hemos comentado. Está cotizando en 21 libras, por ahí, muy por debajo de la media móvil con un margen de 33%, el PER por debajo de su histórico, así que ahí ya tendría señales muy buenas para poder ser interesante esta empresa. El payout más o menos lo cubre bastante bien, tanto por BPA como por Free Cash Flow, en torno a 65 o 68%, así que está muy bien. El único aspecto a tener en cuenta y que a lo mejor no termina de gustar mucho es la deuda neta, que está por encima de esas 3 veces, pero hay que recordar que esta empresa siempre más o menos ha trabajado con ese rango de deuda, por encima de unas 3 veces evita. ¿Que lo lógico sería mejor 2 veces evita? Lógicamente, claro que sí. Pero bueno, siendo la empresa que es, el tamaño que tiene y la calidad que tiene, y el que lo vemos en el ROI y el ROIC, de 32% el ROI y el del 11%, no es tan preocupante esa elevada deuda. Lógicamente, si no es capaz de retornar los beneficios, pues va a ser preocupante porque esa deuda igual se le puede llegar a atragantar. Pero yo creo particularmente que estamos ante un bache temporal y a estos precios de Diageo yo creo que en sector defensivo y más concretamente en el Reino Unido es lo que más claro veo a día de hoy. Así que bueno, te están tragando un 3,77%,
que con el crecimiento anualizado de un 8,6 de los últimos 5 años se te puede transformar en 5 años en 5,7%. Así que yo creo que a priori es una buena oportunidad. Quien no tenga esta empresa, pues al menos que la mire, que vea sus productos, si le interesa, si le encaja. Yo es lo que sigo viendo meses atrás, la veía interesante y actualmente pues la sigo viendo interesante. Luego tenemos en el Reino Unido otra de consumo, Reckitt Benckiser, que es más productos de limpieza y hogar, no como de bebidas como era Diageo. Y también está por debajo de la media móvil, no con tanto margen como teníamos con Diageo, pero en cambio el PER histórico está por debajo del actual. Entonces, bueno, ahí ya me entran más dudas. El payout con BPA también está por encima de las 100%. Entonces, bueno, la deuda neta tampoco es que esté muy baja, está en unas 2,08 veces. Bueno, a ver, está interesante, pero bueno, entre las dos yo me inclinaría antes por Diageo que por Reckitt Benckiser. La verdad que sí que es verdad que en calidad también tiene buenos retornos, del 22 y del 14%, tanto el ROE como el ROIC. Pero bueno, el crecimiento del dividendo no es tan elevado como en Diageo. Entonces partes de un 4,06, pero te va a costar más llegar a niveles muy altos de dividendo. Entonces, bueno, está interesante, pero bueno, igual se puede esperar un poco a ver si puede alcanzar un poco más por debajo de la media móvil. Luego otra empresa, tenemos Associated British Food, que la comenté en mi canal. Y esta, pues bueno, ha recuperado un poco desde que la comenté, porque estaba más abajo, creo. Y podría estar interesante cuando estuviera por debajo de la media móvil. Ahora mismo ya está un poco por encima, prácticamente está en el mismo lugar que la media móvil, pero el PER sí que es verdad que está muy por debajo del histórico y el payout es muy sostenible, está en rangos de 50 y 40%, PPA y Free Cash Flow, y la deuda neta no es muy elevada, es por debajo de una vez, así que por fundamentales esta empresa está muy bien, la verdad, como comenté en el análisis que hice. Los retornos también son muy buenos y el dividendo que te entrega es un 4,44, que con un crecimiento como tuvo en los últimos 5 años del 6,3, pues si cumple y replica lo mismo que ha tenido en los 5 últimos años, pues sería un 6% de dividendo en 5 años. La verdad que está muy bien. Sí que es verdad que no cumple lo de la media móvil, pero bueno, podríamos no ser tan exigentes y nos gusta mucho esta empresa en concreto porque recordemos que tienes consumos defensivos como es alimentación y agricultura que tiene, pero también tiene el 50% casi que es consumo discrecional por el tema de primar. Entonces es una empresa bastante peculiar, no suele haber, yo creo que no conozco ninguna empresa que tenga así casi tan marcado el 50% de un sector y 50% de otro, y la verdad que tiene su atractivo y vemos que por fundamentales podría tener encaje en cualquier cartera. Ya ahora si nos vamos a Estados Unidos, pues encontramos las tabacaleras que están muy por encima de la media móvil porque están cotizando por encima, bueno, están entre comillas a caras y bueno, no son opciones claras ahora mismo para poder añadir o entrar en estas. Luego tenemos a Chardonnay Mitad, que bueno, está muy por debajo de la media móvil. Le ocurre un poco como Diageo, que sigue castigada y no termina de remontar. El PER está por debajo del histórico y el payout frente al BPA y el Free Cash Flow también bastante controlado. Lo mismo que Diageo, la deuda neta un poco por encima de las 3 veces y los retornos igual no son tan buenos como los de Diageo, ahí igual me crean más dudas en cuanto a la calidad de esta empresa comparándola con Diageo, pero bueno, el dividendo en sí también tiene un buen crecimiento del 6% de los 5 últimos años y partimos de un 4,26. Así que bueno, si lo cumple y lo replica, pues en 5 años estaríamos con un dividendo bastante interesante. Es una empresa, bueno, que puede ser así un poco de picos y palas, interesante, pero la única pega que tiene es como Diageo, es la deuda. Pero son empresas grandes que, bueno, no deberían de tener mucho problema. Pero lógicamente puede haber opciones mejores. Otra que encontramos es
Pepsi. Pepsi está siendo muy castigada. En América yo creo que la opción de consumo defensivo es la que más está actualmente siendo tan castigada. Está muy por debajo de la media móvil con un 20% y el PER actual está muy por debajo del histórico. El PER actual está en unas 20 veces y el histórico está en 26. Así que la verdad que está muy cotizando muy por debajo de su PER habitual. El payout, sí que es verdad que aquí tenemos menos margen que como teníamos con Rekit o... Rekit no, perdón, con Archer Daniel o con Diageo, que ya está por encima del 80%, así que ya, bueno, tiene ya el dividendo, pues te da a entender que a lo mejor no puede ser eh, tan creciente como lo ha sido en los últimos años, si no mejora antes el beneficio, lógicamente. La deuda neta está por debajo de las 3 veces, eso es una buena señal, está a 2,3, así que está bastante bien. Y los retornos pues son muy buenos, son 52 el ROI y el ROIC del 16%. La verdad que es una empresa con muchísima calidad, pero que actualmente pues no termina de remontar lo que son los beneficios. Y actualmente está dándote un 4,25%, que es la verdad que es una rentabilidad muy elevada en esta empresa, y con un crecimiento más o menos del 6,6%, que lo que siempre os comento, el 4 más el 6, ya tenemos el 10, así que podría tener encaje perfectamente en la cartera. El pero, pues ese payout tan elevado que tiene tanto de Free Cash Flow como del BPA, que a lo mejor pues nos indica que, bueno, que igual no va a poder subir el dividendo tanto como lo venía subiendo últimamente. Aunque bueno, actualmente hace poco subió el dividendo un 5% creo que fue, así que más o menos lo va a seguir haciendo. La siguiente competencia, Coca-Cola, está por encima de la media móvil, así que no hay mucho que comentar. Yo creo que hay mejores oportunidades para entrar en Coca-Cola que ahora. Procter Gamble ocurre más o menos lo mismo, aunque ha corregido un poco, o bastante diría yo, todavía no se acerca a los niveles que le marca la media móvil, que son los 153. Está cerca de ellos ya, habría que vigilarla, porque el PER sí que es verdad que está muy parejo al histórico, así que habría que vigilar o a lo mejor no ser tan exigentes si queremos tener esta empresa en cartera. El payout más o menos no está muy holgado, pero más o menos están valores razonables, en 67, 76%. Y la deuda neta evita, pues una vez deuda neta evita, así que financieramente y por deuda, pues está muy bien. Los retornos, fantásticos, 29% del ROE y el 18% del ROIC. Y bueno, sí que es verdad que la rentabilidad inicial es del 2,64% y el crecimiento tampoco es que sea muy elevado, del 5,7%. Por eso, bueno, es una empresa de mucha historia, muy seguida, de altísima calidad, pero sí que es verdad que para estrategia de dividendos, pues igual deberíamos de ser un poco más exigentes, ya sea por crecimiento o por rentabilidad inicial. Y en este aspecto tiene un crecimiento aceptable, casi del 6%, pero la rentabilidad inicial se nos queda un poco corta. Entonces, bueno, si tuviéramos una rentabilidad inicial por encima del 3,5 o del 4, pues tendría mejor encaje, pero partiendo de un 2,64, ya hemos visto casos como el de Pepsi o como Archer Daniel, que yo creo que partimos de una rentabilidad más elevada y un crecimiento similar. Por eso, bueno, yo creo que hay mejores opciones, aunque no deja de ser una impresión. Kraft, pues Kraft sigue como Diageo y estas. Sigue muy castigada en valores por debajo de los $30, PER por debajo del histórico, el payout muy controlado también y la deuda neta, pues bueno, por debajo de esas 3 veces ya, y que es el objetivo principal que tenía esta empresa, pero el dividendo lo van a mantener o de momento no se han pronunciado sobre el dividendo, así que yo esperaría que lo mantuvieran congelado hasta que no terminen de recuperar beneficios del todo y entonces a lo mejor podrían empezar a subir el dividendo. Rentabilidad inicial elevada, del 5,59, pero recordamos que si no tenemos crecimiento de dividendo, pues igual se nos puede quedar un poco justa esta rentabilidad. No es baja, pero bueno, igual hay opciones de crecimiento de dividendo mejores.
como las comentadas ya. Hormel Foods pues es otra empresa que también está siendo muy castigada, no termina de remontar, pero está muy por debajo de la media móvil, con un 25%, con el PER histórico por encima del actual, y el payout frente al BPA está por encima del 80%, pero frente al free cash flow tendremos un poquito más de margen. Así que bueno, los inversores por dividendos, si tenemos que coger uno de los dos, siempre damos más prioridad al free cash flow, porque realmente es de donde salen los dividendos, o es de donde debería de salir los dividendos. Y la deuda neta pues está por debajo de las 2 veces, así que también controlada. Y el dividendo inicial es del 3,96 con un crecimiento del 6. Aquí ocurre lo que comentaba con Procter & Gamble. Ya partimos casi de un 4% con un crecimiento similar. Pues a lo mejor sí que podría tener encaje. Si nos gusta la empresa, pues esta empresa, Hormel Foods, pues si os gustan los datos que vemos aquí, os invito a conocer más el negocio en sí, a qué productos tiene, y si os encaja, pues a lo mejor podría estar dando una señal de entrada igual. General Mills es otra muy similar a Hormel Foods y demás, muy por debajo de la media móvil también, cotizando a un PER más bajo, 12 veces, por debajo del histórico que son 16, y los márgenes pues más controlados todavía, por debajo de los 60%, así que bastante bien. Pero la deuda ya rozando las 3 veces, entonces bueno, hay que vigilar este aspecto, pero de momento no es preocupante, aunque estuviera un poquito por encima de las 3 veces. General Mills es una empresa también muy potente, de muchísima calidad, también 26% de ROE y ROIC del 10%, así que no, igual que con Diageo no deberíamos de tener problemas, con General Mills pues no deberíamos tampoco tener problemas. Sí que es verdad que crecimiento del dividendo es inferior al de Diageo, 3,8%, y rentabilidad inicial 4,3%. Así que, bueno, si hacemos la suma con decimales, podríamos estar cerca de ese 4,33 más 3,8, pues estaríamos por encima del 8%. Un poco justo, pero bueno, la verdad que tampoco es tan fácil encontrar ese 10% que ando buscando, pero aquí lo tendríamos cerca, la verdad. Luego Mondelez, pues Mondelez ya está por encima de la media móvil. Recordamos que en meses anteriores estaba por debajo, pero más o menos está ahí tanteando con la media móvil. Ha estado más barata que actualmente, pero no deja de ser una empresa de muchísima calidad, que te entrega un 2,77 inicial, con un crecimiento muy elevado del dividendo. Así que esta empresa es interesante y rara vez se va a encontrar Mondelez por debajo de la media móvil. Si veis en la gráfica, pues veis que más o menos la media móvil la utiliza como si fuera de soporte para volver a saltar. Hershey, en cambio, está sufriendo más que Mondelez, no termina de recuperar como recuperó Mondelez, pero más o menos si nos fijamos aquí en la gráfica, veis que son gráficas muy parejas. Sí que es verdad que en Hershey, igual por el tema del cacao, está más perjudicada que Mondelez, pero bueno, son empresas de altísima calidad, con un buen crecimiento del dividendo y con una rentabilidad inicial bastante interesante con ese crecimiento. En el caso de Hershey, 3,35, con un crecimiento del 10, es que aunque creciera un 8 o un 7 ya me cumpliría lo de la suma del 10%. Así que bastante interesante. Son empresas a vigilar que ya llevan tiempo así un poco estancadas, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente sector, consumo discrecional. Aquí, en el consumo discrecional, pues vamos a empezar también con las empresas españolas. Tenemos la famosa Inditex, que bueno, que no deja de ser una empresón, pero está por encima de la media móvil con mucha diferencia. Sí que es verdad que ha tenido momentos de corrección y demás, pero no termina de estar en valores más o menos razonables, a mi entender, ¿eh? Tampoco esto es algo muy personal. Yo 45, igual si estuviera en 40, igual ya la podría valorar en 40 euros, pero es que en 47 o 45 me cuesta un poco. Sí que es verdad que es una empresa que te entrega un 3,5 inicial actual y con un crecimiento también interesante, pero me cuesta mucho comprarla por
empresas cerca de máximos históricos. Entonces, bueno, es una empresa española de altísima calidad, ya vemos el ROE y el ROIC, son valores muy buenos. Y bueno, igual es una empresa que nos va a costar, no, yo creo que no la vamos a volver a ver en valores de la media móvil, salvo que vaya subiendo la media móvil, lógicamente. Pero bueno, igual lo que digo yo ahora de un 45 es, entre comillas, caro o un 40 tal, pues igual dentro de X años, pues serían precios increíbles, ¿no? No lo vamos a saber nunca, pero bueno, yo es mi opinión personal sobre Inditex. Es una empresa muy buena, pero por media móvil se me hace difícil. Sí que es verdad que el PER más o menos está en la media de su histórico. El payout también está, el free cash flow más controlado que el BPA. Caja neta tiene negativa, así que tiene más caja que deuda. Vamos, por fundamentales la verdad que es una empresa muy buena. La cotización podría estar un poco más abajo. No cabe duda de que si estuviera cerca de los 40 euros, pues sería una opción muy a tener en cuenta, yo creo. Gestam y CIA Automotive son dos empresas del mismo sector, encima de española las dos, de automoción, piezas de automoción. Tienen gráficas muy similares, como lo veis. Y bueno, yo particularmente me decanté por CIA Automotive porque, bueno, te ofrece una rentabilidad por dividendo un poquito más elevada. El crecimiento es más predecible. Tiene el histórico del dividendo, se ve más predecible ese crecimiento que tiene. Y creo que era un poquito más grande también. Entonces, bueno, me gustó más y por eso la añadí en cartera. Pero bueno, Gestan también tiene valores interesantes. El payout le ocurre como a CIE, muy por debajo del BPA y Free Cash Flow con bastantes márgenes. La deuda neta, quizás CIE tiene un poquito más de deuda, pero son valores razonables los dos. Y los retornos, pues en CIE tenemos mejores retornos, al 17 el ROE y el ROE que en 11, y en Gestam en 7 y en 8. Por eso también es otra parte a tener en cuenta a la hora de escoger una empresa u otra. Ver un poco los retornos que tiene y ahí también tendrás otro indicador más de calidad que también es interesante. Cuando dudamos entre dos empresas, pues es bueno comparar varias cosas, no solo la rentabilidad del dividendo y el crecimiento, sino también pues vamos a ver también la calidad. Y aquí pues por eso me decanté por CIE. Pero bueno, ambas opciones son muy buenas. Ambas opciones actualmente están dando señal de ampliar o entrar. Y bueno, aunque han estado más baratas que actualmente, pero bueno, son interesantes. CIE Automotive encima anunció la auto OPA de una parte de sus acciones. 24 creo que recordar que lo anunció. Entonces, bueno, ya te están dando un precio más o menos objetivo que los propios directivos marcan de sus acciones. Vamos a pasar ya a Estados Unidos, donde nos encontramos empresas como McDonald's por encima de la media móvil, así que no podremos añadir más de ella, está casi en máximos históricos, sino máximos. Y Starbucks, quiero recordar que esta me la quité de la cartera, pues, porque no confiaba mucho en la cotización que tenía. Cuando subió tanto después del anuncio del CEO y pasó unos resultados y subió por encima casi se puso en $100 y no me, yo creo que no tenía mucho sentido esa valoración, entonces me la quité. Sí que es verdad que la jugada me salió bien, pero eso nunca la jugada me salió bien, pero bueno, eso realmente fue un poco opinión personal, no porque supiera a ciencia cierta que va a bajar, pero sí que es verdad que por fundamentales no me encajaba. Por eso decidí quitármela y también compensar unas minusvalías que tenía y aprovechar. Pero bueno, en los valores actuales, $84, pues te está por debajo de la media móvil con un 11%. El PER más o menos está en el histórico. El payout
más o menos controlado, aunque podría estar un poquito más, está por 88%, 83%, así que bueno, controlado no está. Yo le pediría que estuviera por debajo del 80%, 60, 70, como tenemos en McDonald's. Y la deuda neta pues está por encima de las 3 veces, así que bueno, eh, por fundamentales digamos que Starbucks no, aunque esté por debajo de la media móvil, en estos precios no me termina de encajar. Vamos a Domino's, que también está por encima de la media móvil, así que no hay mucho que hablar de ella. Y luego la siguiente que nos encontramos, que sí nos está dando señal, sería Nike. Nike está muy por debajo de la media móvil, casi con un 46% de margen. El PER muy por debajo del histórico, 19 veces frente al 34 del histórico. Y el payout con BPA y Free Cash Flow está por debajo del 50%. Así que muy bien. La deuda, nos encontramos otra señal muy clara de que no tiene apenas deuda neta. Y los retornos son increíbles. 39 el ROI y el ROI 28%. Vamos, estamos ante una empresa de altísima calidad, pasando un momento muy, muy, muy malo en cuanto a beneficios, pero que afortunadamente financieramente no tiene deuda. Eso le va a hacer sondear o torear esta crisis mucho mejor que si tuviera deuda. Y aunque la rentabilidad inicial está por debajo de las 3 veces, del 3%, perdón, el crecimiento que tiene dividendo es muy elevado. Es del 11% en los 5 últimos años. Así que bastante bien. La verdad que yo, si en consumo defensivo Diageo marcaba como una opción muy, muy interesante, en consumo discrecional yo creo que actualmente Nike es la opción más interesante que veo a día de hoy. Así que bueno, si os interesa, pues como siempre os animo que hagáis vuestros propios análisis, eh, indagar en el negocio si os gusta, si os interesa y valorar vosotros mismos si os puede tener encaje en vuestras carteras. La siguiente vamos a encontrar a Target, también comentada en el canal. Y bueno, está también como Nike, siendo castigada, no termina de remontar. Valores similares, el PER por debajo de la media móvil, o sea, el PER por debajo del PER histórico. El payout también bastante controlado. Deuda un poquito más que Nike, tiene 1,7, 1,73 veces, que bueno, no es una deuda elevada, pero bueno, tiene más deuda y eso también le puede perjudicar. El ROE y el ROIC también interesantes, el 27 y el 12%, y rentabilidad inicial más elevada que en Nike, 4,6, y crecimiento similar al de Nike. Entonces, digamos por dividendo, tiene mejor pinta Target, pero luego ya a mí personalmente el negocio me gusta más el de Nike. Por eso luego cada uno es muy personal lo que le gusta o los sesgos que tenga en cuanto a tipos de negocio o empresas. Pero vamos, por números podríamos decir que incluso quitándolo del tema de la deuda, sería sustituir que esta tiene más deuda pero te entrega más dividendo inicial y Nike te entrega un dividendo más bajo inicial pero sin apenas deuda. Entonces, bueno, es compensar una cosa con otra y que buscas más como inversor. Y luego ya pues el negocio en sí. Target es retail, son tiendas de como si fueran aquí pues supermercados y bueno, yo creo que bueno, aunque tengan buenos retornos y demás, si miramos los márgenes netos ya vimos que no eran muy muy elevados. Luego tenemos también de retail Lowe's y Home Depot, pero están por encima de la media móvil, así que no podemos valorarlas o no deberíamos de entrarlas porque yo creo que podrían corregir más y a lo mejor nos dan más opciones, como es en el caso de Lowe's, que está cerca de la media móvil. Si la rebasara, pues podría ser interesante, pero hay que ver el PER, que actualmente está con un PER de 18 veces frente al histórico del 10,3. Este PER histórico habría que vigilarlo, porque yo creo que no lo actualicé. Mm, Debe estar mal, porque no creo que estas dos empresas tengan un PER histórico tan bajo. Así que bueno, lo iré
lo miraré y lo actualizaré en cuanto tenga opción, pero no me parece que tengan el PER histórico tan bajo estas dos empresas. Igual seguramente lo copié de CIA Automotive, que lo tengo aquí, y por eso me sale aquí 10,03. Como nunca han estado por debajo de la media móvil, pues igual tampoco me entré en actualizar este dato. Pero bueno, si nos fijamos en la media móvil de las 1000 sesiones, están cerca de esas 1000 sesiones y el payout pues bastante controlado. Deuda sí que está en unas 3 veces, lows, pero la calidad que tiene, pues el ROIC es 28% y dividendo inicial un 2,02%, pero un crecimiento muy elevado al dividendo. En Home Depot pues ocurre más o menos lo mismo, un poquito por encima más de la media móvil, pero el pago del dividendo pues cubierto frente al BPA y el Free Cash Flow también más o menos cobertura. La deuda neta por debajo de las 3 veces, pero bueno, están trabajando con más deuda que por ejemplo que ocurría con Target. Y el dividendo inicial 2,52 con crecimientos también muy elevados. Bueno, eso es cada uno valorar, pero yo creo que al menos hasta que no pisaran la media móvil, yo no las valoraría como para entrar. Eso ya cada uno que lo haga como él vea. Luego ya nos vamos en este sector a Europa. Encontramos las comentadas ya anteriormente, como son las de automoción, Mercedes, BMW, Volkswagen, en Alemania. Y os voy a decir lo que os dice en el otro vídeo, ¿no? A mí personalmente me gusta más Mercedes por la calidad. Tiene mejores retornos que las otras tres o las otras dos alemanas. Y ya he actualizado lo que son los dividendos, porque en todas han reducido el dividendo. Y la rentabilidad inicial que sale aquí, pues ya es la corregida con el recorte de dividendo que han tenido. Entonces, bueno, si nos gusta tener exposición a este sector más cíclico que dividendero, pues bueno, en Mercedes tenemos una oportunidad que por media móvil, por PER y por margen de BPA y Free Cash Flow podría cumplirlo. La deuda neta sí que es verdad que es elevada, pero es un sector que trabaja con mucha deuda. Y el dividendo inicial es un 8,07. Lo acaba de recortar, así que bueno, no sabremos lo que puede hacer. Más o menos siempre te va a entregar el 33%, más o menos cuando están en el 33%, más o menos es el dividendo que te entregan. Si estuviera por encima del 33%, podríamos sospechar de que te lo van a recortar. Actualmente lo acaban de recortar y está en ese 33%. Pues más o menos en las de automoción podemos tener esta referencia, porque más o menos si os fijáis, ya veis que incluso las tres ahora mismo acaban de recortar el dividendo y todas tienen un 33, 30, por ahí de margen respecto al BPA. Yo creo que es un dato que ellas tienen en cuenta a la hora de repartir el dividendo, el 33 o el 30% del beneficio, y más o menos nos podemos guiar por esa referencia. Así que, bueno, si no retornan o no aumentan los beneficios, pues nos podemos exponer a otro recorte de dividendo. Si los beneficios mejoran y mejora la situación, pues es probable que vuelva a subir el dividendo. Es un sector cíclico, actualmente está siendo muy castigado, pero ha recuperado un poco ya. Entonces, si teníamos ganas de tener exposición en este sector, yo creo que el momento igual pues ya ha pasado. No sabemos si a lo mejor corrigen un poco más, pero yo creo que ahora mismo Mercedes estuvo por debajo de 50 euros, que yo creo que era el momento muy bueno para entrar en ella. Y en Volkswagen, pues lo mismo. Volkswagen yo creo que estuvo por debajo de 90, creo. Ahora mismo no lo recuerdo. Y BMW la tengo menos mirada, pero también vemos aquí la gráfica que hicieron más o menos el mismo comportamiento. Así que, bueno, sector interesante, cíclico, que a lo mejor por cotización se puede encontrar una rentabilidad interesante, pero los dividendos siempre vas a estar expuesto a los beneficios de la propia empresa. Luego tenemos Stellantis, que
no sé si recortó el dividendo. Sí, también recortó el dividendo. Pero bueno, a mí de las cuatro de automoción es la que menos me gusta. Por calidad, los coches tienen muchos problemas, sobre todo el tema del motor PureTech. No sé hasta qué punto le va a pasar factura eso en el largo o medio plazo. Y yo creo que tenemos opciones como en las alemanas mejores que en Stellantis. Sí que es verdad que te entrega un dividendo también interesante del 8,11%. La retención en origen es mejor que en las alemanas porque tenía la sede en Holanda, pero yo creo que es mejor como empresa cualquiera de las otras tres. Solo que sí que la tengo en el radar porque, bueno, si se pusiera muy, muy, muy barata, pues a lo mejor se podría valorar hacer una inversión a corto o medio plazo. Pero bueno, la verdad que es que me cuesta. Ya veis que no termina de remontar, las otras remontaron un poco y Stellantis no termina de remontar. Así que bueno, es una señal preocupante que no sabemos muy bien dónde va a acabar Stellantis. Luego tenemos Ferrari por encima de la media móvil. Aunque sea de consumo discrecional de automoción, está más ligada al lujo y actualmente pues está muy, muy cara, digamos. No, por encima de 400 euros pues no es interesante. Hasta que no estuviera en 350 o 300, pues a lo mejor ya podría tener cierto interés si queremos exposición al lujo en automoción. Y luego Louis Vuitton, por debajo de 500 euros, no deja de ser una oportunidad muy buena para el que tenga ganas de tener exposición en esta empresa. Sigue corrigiendo y más o menos está, yo creo que en mínimos anuales o cerca de ellos. Y es muy interesante, la verdad. Esta empresa está muy comentada en la inversión en la comunidad dividendera porque está por debajo del PER histórico, el payout del 50% muy controlado, deuda neta también muy controlada, los retornos también muy buenos y la rentabilidad inicial, aunque sea baja, el crecimiento crece bastante. Entonces es lógico que la gente la comente. Yo particularmente, al ser francesa, la retención en origen que tiene se me atraganta un poco porque, joder, viendo opciones que tenemos mejores, eh, no sé, no termino de verla. Sí que es verdad que es una empresa de muchísima calidad, pero no sé, no termino de verla a nivel personal, pero no me cabe duda de que es una empresón y que la gente le pueda interesar. Y actualmente a estos precios, el que esté interesado en esta empresa, yo creo que es el momento de ampliar o de comprar, lógicamente. ¿Pueden esperar a que esté más barata? No lo sé, no creo que la veamos más barata, o al menos no puedo decir que no esté barata ya. Entonces por eso digo que el que la quiera, pues yo creo que debería de mirarla más detenidamente y si le encaja, pues tener cierta exposición en ella. Yo particularmente no me termina de convencer por eso, la retención de origen que tiene. Si no tuviera retención de origen extra, digamos, pues a lo mejor sí que la contemplaría ya a estos precios. Vamos a pasar al sector industrial. Y aquí en el sector industrial voy a comentar Logista porque actualmente está en 30 euros, pero con el anuncio de los aranceles tuvo una cierta corrección que la tenemos aquí en la gráfica, que donde se puso por debajo de 27 euros y ahí por debajo de 27 euros Logista no es porque la haya ampliado o incorporado yo a mi cartera y decir, ahora, como la incorporé yo a 27 euros, es una buena opción. Yo tenía ganas de esta empresa porque me parece una empresón. Ya veis que si vemos el PER está por debajo incluso del histórico. El payout es una empresa que casi reparte todo su payout en dividendos, pero la deuda neta es muy muy controlada. Rentabilidad inicial también muy elevada y el crecimiento de los últimos años muy elevado. Por eso me parece una empresa con muy muy buenos fundamentales. Que en los últimos años ha costado bastante, o en el último año mejor dicho, ha costado mucho verla entre comillas barata. Aquí, si hiciéramos zoom, veríamos que
que prácticamente se puso a mínimos anuales, o no, anuales no, se puso sí, a mínimos anuales y muy cerca de los anteriores máximos de los 5 últimos años. Entonces, bueno, yo lo añadí porque tenía ganas de esta empresa. Y si queréis poneros una referencia de los 27 euros, pues yo creo que es un buen punto de entrada. 27 euros, tenemos un margen de 3, 4 euros hasta el máximo histórico que marcó. Entonces tenemos ahí un porcentaje de margen. Ya no solo mirando la media móvil, sino mirando un poco de margen frente al máximo histórico. Que yo cuando son empresas así, pues siempre busco que tengan un recorte del 10, 15%, y en este caso más o menos lo tenía. Con una caída del 31 euros hasta 27, casi tenía ese 15% de caída respecto al último máximo marcado, y por eso creo que lo vi como buena oportunidad y a día de hoy vamos a cruzar los dedos, pero yo creo que a día de hoy no me he equivocado. Me gustaría verla más barata, porque ampliaría con más ganas, lógicamente, pero bueno, veremos qué ocurre en los próximos meses y años con esta empresa. El EGNOR pues está por encima de media móvil, no tenemos mucho que montar, está un poco lateralizando desde el último recorte que tuvo aquí fuerte en la gráfica que vimos, pero no termina de estar por debajo de la media móvil. Acerinox, comportamiento también cíclico, pero aunque corrigiera en el tema de los aranceles, estuvo más barata que actual, a lo mejor sí que llegó a estar por debajo de la media móvil, y bueno, dividendo actual 6,02% y crecimiento de un 4,4%. El crecimiento no me lo tomaría tan a la ligera, porque, o sea, a la ligera no me lo tomaría tan en serio, porque no deja de ser una cíclica y bueno, a ver, tiene cierto carácter cíclico, sobre todo la acería, y bueno, tendría en cuenta más la rentabilidad inicial, que un 6% ya es una buena rentabilidad inicial, y el crecimiento con que creciera un 2% ya, yo creo que ya me valdría. No cogería casi el 4,4 que ha tenido. Vidrala está por encima de la media móvil, así que no es interesante actualmente a estos precios. El PER ya veis que está muy por encima del histórico. No ocurre como en Acerinox, que está por encima, pero tampoco tan por encima. Y el payout, bueno, pues el payout lo tiene controlado. Y la deuda neta también controlada. En Acerinox no lo comentamos, pero en Acerinox tenía deuda neta por debajo de las 3 veces, que para ser un sector tan intensivo en capital, pues es de agradecer que lo tenga por debajo de las 3 veces. Vidrala, continuamos con Vidrala, dividendo, ya veis que no llega ni al 2%, que le suelo pedir mínimo para que me resulte interesante. Por eso la vemos un poco, entre comillas, cara. Y ya nos vamos a América, bueno, a América no, perdón, a Europa primero, a Randstad, las empresas de ETTs, que comenté en el último vídeo o en los últimos vídeos que tengo comentado de las empresas de ETT. Son cíclicas también, tienen comportamiento cíclico, y actualmente cualquiera de las tres están dando oportunidad de entrada. Si queremos hacer una inversión a largo plazo también nos podría valer, porque están cerca de ese mínimo. Pero incluso si no nos gusta el sector, una inversión a medio o corto plazo también por su ciclicidad podría ser interesante. Y vamos a ir comentando una a una un poco, por si no habéis visto el vídeo. En Randstad pues tenemos por debajo de la media móvil con un 30% de margen. El payout sí que es verdad que por BPA no lo cubre ni de coña, porque han tenido muy malos resultados por BPA. El free cash flow sí que lo cubre un poquito mejor. La deuda neta 2,86, tiene bastante deuda. Lo interesante sería que estuviera por debajo de las 2 veces, aunque si está por debajo de las 3 veces se considera bastante bueno igualmente. Pero ya veis que los ROEs y el ROIC son empresas que no tienen
retornos muy elevados. Entonces, la calidad de estas empresas, bueno, márgenes también muy bajos, como vimos en el vídeo. Rentabilidad inicial 6,35, pero recordamos que Rastad lo acaba de recortar. Entonces, si lo ha recortado una vez, nos puede ocurrir como las de automoción, que puede ir ese recorte en función del beneficio. Pero bueno, si se comporta como una cíclica y termina recuperando, volviendo a cerca de anteriores máximos, pues por cotización podemos tener una buena revalorización. Así que en este aspecto Rastad pues está interesante más por cíclica que por dividendera. Robert Half, que es americana, de las tres es la que más me gustaba por sus fundamentales, porque tenía mejores retornos. El ROE y el ROE son mejores que en las otras dos. Y la deuda neta tenía caja neta. Entonces, ya con estas dos cosas ya me hacía decantarme más por esta empresa que por cualquiera de las otras dos. También está siendo muy castigada en el beneficio, pero el free cash flow más o menos el dividendo lo cubre. La rentabilidad inicial 5,2 y el crecimiento del 11,4%. No creo que tenga un crecimiento tan elevado como en los últimos 5 años, porque ya vimos que estaba muy justo ese dividendo. Pero bueno, si la queremos añadir en cartera y esperar un poco a ver cómo se comporta, si recupera el ciclo y te hace incluso un por dos, pues igual ya te resulta interesante para hacer ese por dos como un comportamiento cíclico que puede tener. Y si no, igual te encuentras que sube el dividendo también igual de bien que lo ha subido los últimos años y a lo mejor no te hace falta desprenderte de ella porque se está comportando bastante bien. Por eso Robert Half, bueno, la verdad que en el sector industrial pues podría ser de las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Yo creo que sí. Manpower tiene peores datos que Robert Half, tiene más deuda, ocurre como con Rastad, aunque la rentabilidad por dividendo sea mayor. Hay que ver siempre un poco también todo, la deuda, los retornos, lo que comentamos antes. No solo ir a la rentabilidad inicial, que sería pues Manpower la que más te da, pues a la Manpower la elegida, no. Hay que mirar un poco todo, el crecimiento de ese dividendo, la deuda que tiene la empresa, los retornos, y luego hacer un poco un balance, un poco qué te pesa más, si la rentabilidad por inicial o la calidad en sí de la empresa. Y luego ya, pues, a otro sector que es de transportes, UPS, también siendo muy castigada, no termina de remontar, 42,06% por debajo de la media móvil, un PER del 14 frente al 20 que es el histórico, pero el payout lo tenemos muy, muy, muy justito. En esta empresa el dividendo corre cierto peligro porque lo tiene muy, muy justo, la verdad. Y aunque la deuda neta no la tenga muy elevada, no sería interesante que recurriera a deuda para cubrir o aumentar ese pago de dividendo. Entonces, lo ha subido ya un 2% en las últimas veces que lo ha subido y posiblemente, si no lo termina de congelar o recortar, posiblemente ese sea el incremento de dividendo que tengamos en esta empresa. Si logra recuperar beneficios y mantiene ese dividendo, pues un 6,8 con un crecimiento del 2% ya sería un 8,8, así que bueno, estaría por encima de ese 8%, y a nada que te lo subiera un poco más ya estaría por encima del 10, así que bueno, está interesante, pero tiene mucho riesgo por el tema del dividendo. Yo no veo del todo claro que no pueda llegar a congelarlo o a recortarlo. Si mejora la situación, lógicamente no, pero yo creo que el mercado yo creo que le está ya incluso descontando ese supuesto recorte que puede tener en el dividendo. Yo creo que si no, no tiene mucho sentido que estuviera cotizando por debajo de los $100. Yo creo que el mercado ya la está un poco castigando antes de tiempo. Si recorta el dividendo, posiblemente vaya a caer más, pero si no lo recorta
y recupera beneficios, pues lógicamente su precio o su cotización no estaría aquí. Si nos gusta el sector, yo creo que es muy interesante a largo plazo. Aquí, no, aquí yo no lo veo como a medio o corto plazo, yo aquí esta empresa la veo más a largo plazo, que podemos aprovechar el bache que pueda tener ahora para añadirla en cartera o ampliar y luego con los años sabes que te va a acabar recuperando. Pero bueno, yo es lo que entre Robert Half y UPS, la verdad que son las dos opciones que mejor veo en este sector, en industrial. Luego tenemos Snap-on, que es de herramientas, que está por encima de la media móvil, así que no deberíamos de comentarla. Lion del Basel la tengo que cambiar de sector porque la tengo aquí en industrial, pero realmente es materias primas. Y por eso no comento que Lion del Basel es la mejor opción, porque no la considero de energía, o sea, de industrial, la considero más de materias primas. Y no cabe duda que Lion del Basel actualmente a estos precios es una opción muy buena. Está muy por debajo de la media móvil. El PER sí que es verdad que el actual está por encima del histórico, así que habría que tenerlo bastante en cuenta esto. Pero el payout frente al free cash flow, 51%, así que bueno, tendría margen. Aunque últimamente los últimos resultados ya hemos visto que le está costando, incluso se sospechó del dividendo si podía estar recortado y la empresa ya anunció de que no, la política del dividendo iba a ser al menos mantenerlo y yo creo que es lo que va a hacer esta empresa. Yo creo que el dividendo a corto plazo, al menos este año, no corre peligro, pero si con su carácter cíclico recupera el ciclo y recupera beneficios, pues lógicamente habrá salvado este escollo y habrá sido una oportunidad muy buena para ampliar o entrar en esta empresa, donde te entrega un 9,18% de dividendo inicial con un crecimiento del 4,3%, que es la verdad que es una burrada porque se te pone en 11,33% en 5 años. Si replica lo mismo que hizo en los últimos 5 años. Que bueno, yo creo que incrementar el dividendo no debería de hacerlo hasta que no tenga mejores beneficios, pero yo creo que esta empresa está muy a tener en cuenta porque tanto como empresa a tener a largo plazo como por cíclica te podría tener un encaje. Así que bueno, si os gustan los números, valorarla vosotros mismos, echarle un ojo y a ver qué es lo que veis vosotros si se parece bastante a lo que yo opino de esta empresa. Luego 3M, Caterpillar y Lockheed Martin, pues Lockheed Martin está más cerca de la media móvil, pero las otras dos, 3M y Caterpillar, están muy alejadas de la media móvil. No dejan de ser impresiones, pero no las contemplaría ahora como opciones. Lockheed Martin, por el tema de la guerra, sí que está sufriendo un poco porque afortunadamente se espera que haya un paz por fin en Ucrania y a lo mejor el mercado le da un poco de que ya a lo mejor no se va a destinar tanto gasto a armamento. Eso para la moneda sería una muy buena noticia, pero para esta empresa pues no termina de ser buena noticia del todo y por eso está un poco en estos valores bajos últimamente. Eh, yo esperaría un poco a que pisara la media móvil más y tener cierto margen porque bueno, mm, la rentabilidad inicial es de un 2,79 con un crecimiento del 8,2, cumpliría un poco estar por encima de ese 8%, pero bueno, yo creo que esta empresa todavía no tiene demasiadas noticias negativas sobre ella como para pensar que esté barata ahora por alguna noticia negativa. Solo por el tema de la supuesta paz próxima en Ucrania, no creo que sea hasta que no se confirme, igual no debería de corregir. Igual corrige un poco más. Union Pacific, que es otra de transportes ferroviarios, la tenemos comentada en el canal y bueno, es una opción a tener en cuenta porque es bastante, a ver, aunque sea el sector industrial,
El transporte es bastante defensivo porque aunque baje el consumo, siempre va a haber transporte ferroviario en Estados Unidos. Está actualmente por debajo de la media móvil, casi muy parejo. El PER por debajo del histórico, el payout muy controlado y la deuda neta por debajo de las 3 veces. El ROE y el ROIC también bastantes interesantes, bastantes buenos. Y la rentabilidad inicial 2,46 con un crecimiento del 7, pues estarías cerca de ese 10% incluso. Entonces, bueno, yo creo que esta empresa también, si os gusta el sector del transporte ferroviario en Estados Unidos, pues podría tener cierto encaje esta empresa a estos precios actuales. Está muy cerca de mínimos anuales y no ha terminado de recuperar desde el anuncio de los aranceles de Donald Trump, así que bueno, puede estar dando oportunidades. En BAS, que es la europea, eh, pues sí que es verdad que ha recuperado bastante, o ha recuperado un poquito. Estaba casi en $40, en 40 euros creo, y ahora está en 44. Sigue estando por debajo de la media móvil. El PER no es muy real porque está un poco falseado por los beneficios últimos que dio, pero dividendo free cash flow lo cubre, aunque le cuesta un poco, un 74%. El deuda neta 3,11 veces. Y los retornos pues no son muy allá de esta empresa actual. La verdad que está sufriendo bastante. Rentabilidad inicial 5% prácticamente. Crecimiento prácticamente nulo porque incluso ha recortado el dividendo. Bueno, yo creo que con esta rentabilidad inicial pues daríamos a una cíclica, yo creo que igual deberíamos de buscarle un poquito más de, de posible repolarización, que aquí lo tenemos más difícil porque no termina de arrancar. Y por rentabilidad inicial, pues a lo mejor se le tiene que pedir un poquito más. Vamos al sector ya de salud. Aquí, en el sector de salud, encontramos las farmacéuticas, como es la española Faes, por encima de la media móvil, así que no está interesante ahora. Y ya vemos la gráfica como está muy por encima de la media móvil, así que aquí hay que esperar que corrigiera. Y tenemos las americanas Pfizer por debajo de la media móvil con un margen muy elevado. Tengo comentada esta empresa en el canal, encima hice el análisis no hace mucho y ya vimos que podía estar interesante en esos valores que teníamos. Por debajo de $24 está muy interesante. La deuda neta la ha controlado bastante gracias al aumento del beneficio, ya está en torno a las 2 veces, no esas 6 veces que encontrábamos antes. Y la rentabilidad inicial un 7,11% con un crecimiento del 3,8%. Podríamos tener un dividendo en 5 años de un 8,56. Así que sí que es verdad que el payout está un poco justo, por eso el crecimiento tampoco le pondríamos tanto. Yo creo que con un 2, un 3 sería suficiente, o incluso si te lo congelara, que no creo que te lo congele Pfizer, yo creo que algo lo va a incrementar. No deja de ser una rentabilidad inicial bastante interesante. A nada que te lo suba un poco, con un 1%, yo creo que ya te saldría a cuenta. Luego, Johnson pues está por debajo de la media móvil, aunque muy justa. Ha estado más barata que ahora, ya vemos la gráfica. Pero bueno, no deja de ser una empresa con más calidad que Pfizer, por los retornos que tiene, por la deuda, que también tiene menos deuda. Y la rentabilidad inicial, aunque sea más baja, tiene más crecimiento. Entonces, bueno, aquí ya lo hemos comentado en otros vídeos, que aquí Pfizer es, digamos, una vaca lechera, donde tiene alta rentabilidad pero poco crecimiento, y Johnson Johnson o Merck, que la comentaremos luego, son DGI que tienen rentabilidad más justa pero crecimientos mejores. Y en Johnson Johnson pues nos podemos encontrar con un 4,42% de rentabilidad en 5 años. Luego Merck está sufriendo bastante, más que Johnson Johnson y que Pfizer incluso, y está muy por debajo de la media móvil. El PER también está muy por debajo del histórico y el payout 47 y 90. La verdad que esta empresa está siendo muy castigada, tiene muchísima calidad y lógicamente ocurre lo que ocurre con estas empresas farmacéuticas. Debido
a la caducidad de sus patentes y demás, pues muchas veces los beneficios o lo que se cree que va a ganar estas empresas se pueden ver muy perjudicados y el mercado les corrige con mucha fuerza. Entonces, yo por eso ya siempre he comentado también que el sector farmacéutico no deberíamos de tener mucha exposición en él, por esto mismo, porque tiene cierto carácter cíclico en cuanto a las patentes y demás, y es difícil averiguar cuál es la empresa puntera que no te va a corregir nunca, ¿no? Entonces, bueno, actualmente a estos precios Merck no deja de ser una oportunidad muy buena con el dividendo que tiene. Ya vimos que por payout frente al BPA lo cubre, el free cash flow le cuesta un poco más, así que yo creo que hay que fiarse un poco más del free cash flow. Y bueno, eh, yo porque tengo mucha exposición ya farmacéutica con Pfizer y con Johnson Johnson, pero sin duda, si no tuviera nada de exposición a este sector, yo creo que de estas tres que he comentado yo ahora, me gustaría más Merck por precio que cualquiera de las otras tres. Luego la siguiente que vemos es Zoetis, que también es una empresa de bastante calidad, no tan castigada, pero por debajo de la media móvil igualmente, cotizando un PER por debajo del histórico también, y con unos márgenes mejores que las anteriores. La deuda neta también controlada, una vez, 1,3 veces casi, y el ROE y el ROIC muy elevados. Tienen unos retornos muy buenos. Lo malo de esta empresa, pues el dividendo inicial que te entrega, que es 1,27%, que por mucho que tenga un crecimiento del 21%, yo creo que hasta que no tuviera un 2% inicial, al menos, no me encajaría a mí en la estrategia que yo quiero seguir, que es por dividendos. Entonces, por eso me cuesta tanto añadirla o verla, salvo que corrija mucho y se ponga a casi un 2% de dividendo. Entonces sí que a lo mejor me resultaría muy interesante, pero a estos por fundamentales está muy bien, pero como yo vos priorizo un poco los dividendos, pues por eso mismo no me termina de encajar. ¿Podemos hacer una excepción? Podemos hacer una excepción, pero no estaría siendo fiel a mi estrategia. Y recordamos que Zoetis pues, tiene el mismo problema que cualquiera de las otras farmas, que es sus patentes, como te caduquen, pues te puede perjudicar más el mercado y al final te encuentras pues que ni dividendos o sea, ni una rentabilidad elevada por dividendos y encima sufriendo la cotización. Psicológicamente eso se llevaría mucho peor que por ejemplo, con Pfizer. Con Pfizer puedes sufrir en cotización, pero si tienes una rentabilidad del 7% en dividendos, pues yo creo que a nivel psicológico se lleva de otra manera. No es lo mismo estar sufriendo una caída del 10% o del 15%, sabiendo que te van a entregar un 7% de dividendo, que teniendo una caída del 15 del por ciento y sabiendo que te van a entregar un 1% de dividendo. Por eso hay que tener todo en la balanza y yo por eso al menos un 2% le pido. Como por ejemplo, no quiero saltarme Medtronic, pero luego en United Health lo vamos a ver. Medtronic está también por debajo de la media móvil, con menos margen. El PER también por debajo del histórico. El payout, bueno, algo controlado. Y el yield 3,3% y un crecimiento del 6,7%. Así que, bueno, estaría en valores normales. O sea, estaría dando oportunidades, sí, pero tampoco, bueno. Ahí yo creo que Johnson Johnson o Merck, yo creo que es mejores opciones ahora que Medtronic, por ejemplo. Y luego, quitándote ya de farmacéuticas o instrumental, tenemos a United Health, que está por debajo de los $400, muy por debajo de la media móvil. PER también muy por debajo. Y payout muy controlado, por debajo del 40% incluso. La deuda neta también 1,23, así que bastante bien. El ROI y el ROIC bastante buenos, el 14 y el 13. Y la rentabilidad inicial, aquí tenemos un 2,10%, que ya al menos tenemos el 2%, y un crecimiento de doble dígito. Así que, bueno,
si queremos renunciar un poco a dividendo inicial, sabiendo que vamos a tener un crecimiento mayor del dividendo, aquí no es una farma, es un servicio de seguros de salud, aquí ya digamos que los beneficios son más previsibles, entonces no tenemos esa oscilación de las patentes y se podría tener un poco más en cuenta eso. United Health, pues si os gusta el sector de los seguros médicos, pues ahora mismo estaría dando una buena oportunidad de entrada. CVS, que tengo un vídeo donde comparo ambas, ahora mismo están haciendo un comportamiento totalmente contrario. United Health ha corregido bastante y CVS ha recuperado bastante. Pero el negocio de CVS yo particularmente me gusta menos que... Ya veis aquí el ROI y el ROIC. No tienen nada que ver con los de United Health. Sí que es verdad que el dividendo inicial ha sido mejor que el actual, porque ha subido bastante la cotización, entonces ha estado más barata, como vemos aquí, en este punto aquí más barato. Quien haya entrado ahí, pues ha tenido una opción muy buena para entrar. Pero bueno, a largo plazo, yo para largo plazo tengo mis dudas con CVS. Quien haya entrado aquí a precios bajos y ahora se haya encontrado con esta revalorización, pues igual hay que premiarle y reconocerle que ha sabido entrar en el peor momento de la compañía, pero ahora yo creo que se lo debería de, bueno, mirar un poco la perspectiva que tiene la compañía y demás. Yo es que el negocio no me termina de gustar del todo, pero reconozco que, bueno, que el dividendo, si es sostenible, pues que parece ser que por payout y por BPA parece ser que es sostenible, pero es que la deuda tan elevada que tiene, esa deuda que tiene tan elevada no me termina de gustar. Por eso, comparando ambos negocios, yo me inclinaría más por United Health que antes que por CVS. Así que, bueno, es la opinión mía personal y luego cada uno tendrá la suya. Vamos a pasar ya al sector financiero. Y aquí en el sector financiero, en España, encontramos las aseguradoras como Mafre. Antes teníamos a Catalán Occidente, pero ya han anunciado que van a hacer una OPA, entonces por eso la he quitado. De las dos, la que siempre me gustaba más era Catalana, pero bueno, por eso mantengo a Mafre, porque es una empresa interesante. Ahora mismo está en máximos históricos prácticamente. Bueno, en máximos históricos no creo, pero está en muy arriba en su cotización, entonces no debería de ser opción. Pero bueno, si vamos a Reino Unido tenemos a empresas como Legal and General, que está por debajo de la media móvil o pisándola más o menos. El PER, no hay que hacer mucho caso a este PER porque sí que es verdad que los últimos datos que publicaron del BPA falsean bastante el PER. Es una empresa que es muy estable, ya veis que prácticamente lateraliza bastante la gráfica y el dividendo más o menos es muy sostenible en 8,79%, con un crecimiento del 4,4%. La verdad que es bastante interesante. No sé por qué no me está saliendo en verde estos valores. Tengo que mirar un poco el formato condicional. Debería de salirme en verde. Todo que esté por encima del 3% ya debería ser en verde. Así que en Legal and General yo creo que estos precios se puede encontrar más barata en 220 peniques, pero actualmente a estos precios pues es una opción bastante interesante igualmente. Schroders es como tiene más gestora de activos. Lo bueno de Schroders es la caja neta que tiene 6 veces caja neta, o sea, eso es una burrada de bueno, digamos. Eh, Ha estado por debajo de las 300 piniques, que es un momento clave donde se podría haber ampliado o entrado en esta empresa, porque es similar a T-Row, solo que en Reino Unido y también bastante seguida. Y el payout, pues la verdad que el payout pues lo tiene negativo aquí, porque el free cash flow no sale negativo, puntual. Tengo que mirar este dato, pero bueno, debe ser algo puntual, por eso me sale aquí negativo.
Si miramos el histórico, cubre el dividendo, porque recordamos que tiene caja neta, así que el dividendo no correría ningún tipo de peligro. El dividendo actual un 6,5%, con un crecimiento de los últimos años bastante escaso, un 2%. No es una empresa que le haya incrementado mucho el dividendo, incluso creo que lo ha tenido congelado en los últimos años. Y bueno, está interesante. Yo particularmente prefiero T. Rowe Price, posiblemente porque la ya tengo en cartera y por eso ya tengo preferencia en ella, pero bueno, Schroders con estos números no deja de ser mala opción. Las gestoras de activos y las aseguradoras cuesta muchísimo ver sus cuentas porque no sabemos del todo qué activos tienen en sus balances. Por eso muchas veces hay que fiarse más casi del histórico de la cotización y del reparto de dividendos más que del valor de sus cuentas. Por eso bueno, es difícil saber en todo momento qué puedan tener en estas empresas. Ocurre lo mismo con los bancos. CM Group está por encima de la media móvil, así que no lo voy a comentar. T. Rowe Price, que es estilo como Schroders, ha estado incluso por debajo de $90, momento muy barata. El PER también muy por debajo del histórico. El pago de dividendos con el BPA lo cubre, con el Free Cash Flow no lo cubre tanto ya. Caja neta también tiene, casi una vez. Y el dividendo inicial, el 5,54%, con un crecimiento de los últimos 5 años del 11,8%, que no es real, porque esto, en cuanto se actualice, ya vamos a ver que va a ir recortándolo, porque en los últimos años no ha incrementado tanto el dividendo. Pero bueno, en cuanto recupere un poco la sensación de los inversores y no deja de tener tantas salidas de capital en esta empresa y vuelva a tener entradas de capital, pues posiblemente los beneficios se recuperen y el dividendo vuelva otra vez a la senda del crecimiento. La verdad que es que está muy castigada. Yo creo que ahora mismo en el sector financiero, Legal & General y T. Rowe Price son las dos que llevo en cartera yo y yo creo que son dos opciones muy interesantes. Quizás más T. Rowe Price que Legal & General, porque Legal & General tiene más oscilaciones y no es tan raro verlo en estos niveles, pero T. Rowe Price por debajo de $90 o en 91 como la vemos ahora, no sé cuánto tiempo la vamos a estar viendo en estos niveles. Luego las que nos quedan, BlackRock, Brookfield, Visa y Mastercard y American Express, están muy alejadas de la media móvil, así que no voy a valorarlas porque si no se nos haría muy largo el vídeo. Ya se nos está haciendo largo, pero no dejan de ser impresiones que si estáis muy interesados en ellas, pues valorarlas, echarles un ojo y añadirlas al radar si estáis interesadas en ellas. Vamos a pasar al tecnológico. Aquí en el sector de telecomunicaciones tenemos a Verizon, que está prácticamente en la media móvil. A nada que fluctúe puede ponerse ya por debajo de la media móvil, con un PER por debajo del histórico, un payout del 64% y 61% de free cash flow. La deuda neta un poquito por encima de las 3 veces, pero es una empresa que trabaja bastante intensiva en capital y con deuda, así que no es del todo preocupante. El ROE y el ROIC bastante interesante, el 17 el ROE y el 7 el ROIC. Y la rentabilidad inicial un 6,2%. Así que es una vaca lechera que te entrega un 6,2% y te lo incrementa más o menos un 2% anualizado. Sumaríamos un 8,2%, estaría un poco con pinzas, pero bueno, podría tener cabida. Podemos esperar a ver si corrige un poco más y tenemos más margen con la media móvil, pero ahora en el sector de telecomunicaciones, pues y tecnológico, digamos, pues una opción que puede estar un poco interesante. Igual hay que esperar a que corrija un poco más, como estuvo no hace mucho, pero bueno, no deja de ser una buena opción, como vaca lechera. Microsoft, pues Microsoft está muy por encima de la media móvil. Alphabet está por encima de la media móvil, pero sí que es verdad que el PER histórico está muy por debajo del histórico. O sea, el PER actual está muy por debajo del histórico. Así que puede
decirse que por PER está infravalorada. El payout lo cubre más que de sobra, porque no reparte un gran dividendo. La caja neta tiene caja neta. La deuda neta, o sea, tiene caja neta. Y lo único, pues el ROI muy elevado, pero la rentabilidad inicial es 0,51%. Acaba de incrementar el dividendo un 5% solo, y eso pues antoja muy poco para esa rentabilidad inicial que tiene. Si sumamos un 5 más un 0,5, pues es un 5,5 que quien invierta en Alphabet, pues yo creo que debería de invertir pues por otra cosa que no sea por el dividendo. Si es por el negocio a futuro, pues lógicamente no deja de ser una inversión, pero bueno, en mi caso pues la descarté para esa estrategia, prefiero ceñirme a otros productos como es el ETF de reparto de dividendos en tecnológico del Nasdaq, del JP Morgan, y bueno, y así ya me quito un poco de buscar un poco empresas tecnológicas concretas como es en este caso. Verizon podría tener encaje porque es una vaca lechera, pero las tecnológicas puras como son Microsoft, Alphabet, Apple, Meta, igual prefiero utilizar ese ETF antes que decantarme por alguna en particular. Eh, Apple pues está por encima de la media móvil, el PER por encima del histórico, así que nada. Meta también está por el PER actual por debajo del histórico, pero ocurre como en Alphabet. El dividendo muy por debajo de la media, o sea, muy bajo, así que no resulta interesante en estos precios. Cisco está por encima de la media móvil, eh, y sí que es verdad que tuvo momentos o meses atrás, cuando yo, hará casi un año, ya casi, o 6 meses, que la estaba valorando cuando estaba en $50 o así, y la verdad es que despegó y ahora parece que está corrigiendo un poco, pero ya veis que vuelve otra vez a la senda de los $60. Cisco es una empresa bastante interesante. Bueno, sí que es verdad que no tiene mucho crecimiento de dividendo, así que habría que pedirle más corrección para entrar en ella. Y Texas Instrument, que la acabo de comentar en el canal, pues ya veis lo que he comentado de ella, que es una impresión, pero actualmente ese free cash flow me genera ciertas dudas. Habría que esperar un poco a ver si termina de tener ese gasto intensivo que tiene en nuevas inversiones o en nuevas fábricas y ver un poco cómo puede quedar ese dividendo. Actualmente tiene muchas dudas. Aunque esté por debajo de la media móvil, eh, igual habría que ser un poco más exigentes si queremos tener exposición en esta empresa. Yo esperaría, porque no sé del todo cómo podría ir. Aunque bueno, actualmente está por debajo de la media móvil y ya vimos como en el vídeo que comenté, rara vez está esta empresa por debajo de la media móvil. Y ASML, que es la empresa holandesa de semiconductores, está, como Louis Vuitton también ocurre en Francia, siendo muy castigada, y aquí casi la tenemos por debajo de los $600, digo 600 euros, perdón. Y bueno, ocurre con el dividendo lo que me ocurre con otras, no me entrega el 2% inicial, entonces por eso yo esta la descarto, porque bueno, si es por valor a futuro como ocurre con Google, particularmente prefiero antes Google que ASML. Yo creo que le veo más seguridad y más historia a ASML, digo a Google, que a ASML. Hay gente que puede opinar totalmente lo contrario, pero al menos esa es mi opinión. Vamos a materias primas y energía. Y aquí encontramos a Río Tinto, que bueno, tenemos margen de la media móvil con un 13,13%, 13,34%, perdón, un PER por debajo del histórico, el payout controlado, pero bueno, el free cash flow empieza a tener problemas, supongo que por el tema del ciclo, deuda neta bastante controlada y una rentabilidad inicial de un 8,92. Pues bueno, esta empresa son cíclicas, hay que tener cuidado con ellas, pero no deja de ser una rentabilidad de dividendo bastante interesante, que incluso aunque te lo recortara un poco por ser cíclica,
yo creo que tendrías un dividendo bastante interesante. Croda, que la acabo de añadir ahora, es una química inglesa y muy por debajo de la media móvil. El PER actual muy por encima de su histórico. El payout muy por encima del 100%, o sea, muy por encima, no, por encima del 100%. La deuda neta sí que es verdad que la tiene controlada, pero bueno, el ROE y el ROIC elevados, pues, bastante buenos. Y rentabilidad inicial 3,6% con un crecimiento del 4%. Así que, bueno, no llega a ese 8%, le faltaría un poquito para llegar a ese 8%, por eso tengo mis dudas. Por el PER tan elevado, el histórico no creo que sea el 9, yo creo que el histórico copió el de Río Tinto. El histórico debe ser superior en Croda, pero aún así un PER del 27 me cuesta bastante, la verdad. Es un PER muy elevado con esta rentabilidad inicial y este crecimiento. Bueno, no deja de ser una empresa interesante, pero particularmente no la tengo muy mirada ni muy seguida, entonces me genera más dudas. Luego, en energía tenemos Repsol en España, que bueno, que está por debajo de la media móvil con 16,43%. Es una empresa muy cíclica también. Y bueno, el PER actual está en 11,7 por encima del histórico, que es un 5. Así que hay que tener cuidadín, porque podemos encontrar que puede corregir, sobre todo por el precio del petróleo, no termina de remontar y a lo mejor corrige un poco más. Aunque se diga que cada vez depende menos del petróleo, vemos que su comportamiento es muy, muy parejo al precio del petróleo. Entonces, yo creo que hay que darle todavía seguimiento como si fuera una dependencia del petróleo. Rentabilidad inicial casi un 10%, porque reparte un 1%. Y crecimiento no le he puesto nada porque, bueno, realmente, aunque no te lo incrementara, ya te valdría de sobra. Y si te lo recorta, pues eh, tendrías margen también de sobra, aunque te recortara un poco el dividendo. Iberdrola, muy por encima de la media móvil. Red Eléctrica ha corregido un poco por el tema del apagón que hemos sufrido en España, pero aún así no termina de estar por debajo de la media móvil. Y bueno, rentabilidad inicial 4,49 y incremento apenas tiene incremento de dividendos. Entonces, por eso a Redeia hay que pedirle incluso un poquito más abajo de corrección para que resulte interesante. Si te entrega un 5,5 o un 6% de dividendo, sin crecimiento podría tener un cierto encaje, pero sabiendo que te lo va a mantener congelado o que no te lo va a incrementar, pues un 4,5%, yo creo que hay mejores opciones por ahí. Enagas, la denostada de siempre, que nos ha dado oportunidades muy buenas de entrada en ella o de ampliar en 12 euros, ahora está en 13,5. Bueno, ¿qué se va a decir ahora de Nagas que no se haya dicho ya, no? Es una empresa muy castigada, muy, muy denostada, aunque ahora mismo ha tenido desde los resultados que dio en diciembre, ha recuperado bastante, la verdad. Y la rentabilidad inicial un 7,36, sin esperar incremento, lógicamente, de dividendo. No ocurre como en Redeia. En Redeia ya ves que es un 5,5, aquí en Enagas es un 7,3. Aquí ya la rentabilidad podría ser interesante. Podría ser interesante. Luego, en Estados Unidos tenemos Canadian Natural, que está más o menos en la media móvil. PER por debajo del histórico. El payout, pues un poco mejor controlado por Free Cash Flow que por BPA. Y la rentabilidad inicial 5,79. Incremento del 22% en los últimos años. La verdad que es una empresa que ha incrementado muchísimo el dividendo, pero no, hay que recordar que depende mucho del petróleo. Así que ahí hay que mirar un poco más el detenimiento de estas empresas cíclicas, que este dividendo igual hay que ver un poco cómo se puede comportar.
Ya veis que como por Free Cash Flow lo cubre, pero al depender tanto del precio del petróleo habría que verlo un poco cómo evoluciona. Pero no, sin lugar a dudas no deja de ser una opción muy interesante a estos precios si logra tener un crecimiento ya no del 22, y con que lograra un 8 incluso ya nos valdría. La otra empresa canadiense es Enbridge, que está muy por encima de la media móvil, así que no daríamos de comentarla. Y por último aquí tenemos a Chevron, que es la otra petrolera, también siendo castigada. Ya veis aquí cómo se comporta por el castigo, que en Canadian no lo hemos visto, pero en Chevron sí. Ocurre como en Repsol, que vemos cierto castigo por el precio del petróleo y demás. Y bueno, está por debajo de la media móvil con casi un 8%. El PER no refleja a lo mejor del todo el histórico, está por encima del histórico. El payout y el free cash flow, o sea, el payout free cash flow también está bien, está controlado por debajo del 80%. Deuda neta 0,58, así que bastante bien. Y rentabilidad inicial 4,94, o sea, prácticamente un 5% y un incremento del 6,2%, así que bastante bien. Chevron, bueno, con estos datos podría tener cierto encaje. A mí, personalmente, me encaja más Repsol por la rentabilidad inicial, pero Chevron a estos números de crecimiento y de inicial también son muy interesantes y podríamos valorar incluso tener en el largo plazo las dos compañías en la cartera. Pueden ser muy compatibles. Una sería más vaca lechera, como es en el caso de Repsol, y la otra, pues Chevron, pues sería más DGI. Aunque en este caso ya partimos de una rentabilidad inicial bastante elevada. Por último, vamos a pasar al sector de rates. Y aquí, pues bueno, más o menos no hay mucha variedad respecto a otros meses atrás. Vamos a encontrar las mismas opciones, como son Realty Income, por debajo de la media móvil, con un 7%, el PER por debajo del histórico, rentabilidad inicial del 5,75 con un crecimiento del 3, así que bueno, sería casi vaca lechera, podría estar interesante. Luego las siguientes que podemos tener es IPR, que ya la tengo comentada en algún vídeo que tengo hecho por ahí. Y bueno, hay que tener cuidado con esta empresa porque, bueno, como lo comenté en el vídeo, pues tiene problemas con sus clientes y hasta que no veamos qué pasa con esos clientes, pues no sabremos a ciencia cierta qué resultados nos puede dar, si nos puede tener que llegar a recortar ese beneficio, ese dividendo, por el AFO que tenga. Luego, Prologis, a estos precios, incluso a $100 ya es muy interesante, pero a 105 también considero que son interesantes. Y bueno, es una empresa que te da un 3,83% con un 12% de crecimiento, así que bueno, yo creo que cumpliría un poco lo que se le pide a una DGI. Rexford es muy similar a Prologis en cuanto al sector, pero bueno, ambas están dando señal, como la estaba hace un mes, de posible entrada en cartera o ampliar. VP Carey, pues ocurre lo mismo, está por debajo de la media móvil, con un 10% de margen. Y sí que es verdad que lo ha recortado el dividendo por el tema de la extinción de su parte de oficinas. Y bueno, yo creo que VP Carey, entre VP Carey y Real Income, pues yo personalmente me quedaría más con Real Income antes que con VP Carey. Luego tenemos a Alexandria, que está sufriendo bastante en su cotización. Los resultados, la verdad que no fueron tan malos como para este castigo, pero sí que es verdad que el porcentaje de ocupación le está pasando mucha factura y por eso el mercado le está perjudicando bastante, porque, bueno, aunque sea el sector más destinado a la salud o farmacéuticas, el tema de que tenga una ocupación por debajo del 93%,
El mercado no se lo toma nada bien, la deuda tampoco es baja. Bueno, dividendo actual un 7,03, 0,9% y crecimiento de los últimos 5 años un 6%. Así que a estos precios es una acción muy, muy interesante, pero sí que es verdad que no termina de... La senda que tiene es bajista totalmente. Entonces, bueno, eh, se puede empezar a tener presencia en ella con poco peso, porque no es una empresa como Realty, como Prologis, donde yo les daría más peso sin duda. En Alexandria o IPR tengo mis ciertas dudas, porque bueno, son empresas, no tienen tanto histórico y habría que verlo un poco más, a ver cómo se va comportando la cotización. Y luego ya pues Omega Healthcare y Bits y American Tower pues más o menos similar a los últimos meses, no están dando oportunidad por media móvil. American Tower un poco más cerca de la media móvil, pero ha tenido momentos más baratos. Y bueno, aunque por datos, o sea, tienen Omega Healthcare, tiene el dividendo congelado, sería una vaca lechera, a estos precios no estaría mal, pero yo creo que se podría esperar un poco a que corrigiera algo más, cerca de $33 o 30 incluso sería lo ideal. Bitsi, pues Bitsi ocurre como con IPR y Alexandria, son empresas con menos histórico y bueno, igual que ahora se está comportando entre comillas bien, pues pueden empezar a comportarse mal y no saber muy bien cómo termina de funcionar la empresa. Pero bueno, si cumple lo que lleva hasta ahora, un 5,5 de dividendo más un crecimiento del 10, lógicamente sería una inversión muy, muy interesante. La deuda tampoco es muy elevada para ser un REIT, así que bueno, podría tener cierta lógica tener exposición en esta empresa a estos precios, aunque yo en Bitsi por debajo de $30 yo creo que sería mejor opción que a 31 como está ahora. American Tower, pues rentabilidad inicial del 3,04 con un crecimiento del 15, pero si vemos los últimos resultados no ha incrementado el dividendo tanto, así que yo creo que va a quedar un poco más justo lo que es el rendimiento de esta empresa a largo plazo. Si no es capaz de incrementar el dividendo tanto, pues al final esta rentabilidad inicial del 3,04 se puede quedar un poco corta si no logra tener un incremento interesante. Y hasta aquí el repaso al radar que tengo. Ya veis que ha sido un vídeo muy largo, he comentado un poco todas las empresas casi por encima y bueno, hay que ser pacientes, esperar un poco sobre todo la media móvil que esté por debajo o cerca de ella si es una empresa que nos resulta muy interesante y tener paciencia porque todos los meses tenemos movimientos, tanto para un lado como para otro, y no tenemos por qué tener que precipitarnos a la hora de entrar en una empresa. Hasta que no lo veamos todo claro, no hay que precipitarse. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, comentar en los comentarios, darle un like y suscribiros los que no estáis suscritos al canal, que así ayudáis al canal a que siga creciendo y teniendo más repercusión en el algoritmo de YouTube. Suerte en vuestras inversiones y hasta luego.